esta unidad, tirar los fundamentos del pensamiento científico, ¿ya? Del cómo se construye el pensamiento científico. Es básicamente eso nos orienta en este encuentro, en este momento, y iniciamos. Espero que esto, déjenme ver. Ok. Tenemos acá básicamente lo que ustedes han leído, el conocimiento entre el científico y el ordinario. La idea es de que podamos, en síntesis, presentar con la participación de ustedes qué es el pensamiento científico, qué es el conocimiento científico y en qué consiste el pensamiento ordinario y sus relaciones. Así que, básicamente, yo solo he escrito aquí unas ideas, pero que sirven más para provocar la memoria, el recuerdo de la lectura del texto. Mario. Profesor, buenas noches y compañeras, buenas noches. Habla Mario. Y el detalle, Mario Bunge dice también de que el pensamiento científico, el acercamiento científico también parte desde un pensamiento ordinario. Entonces, imagino, primero se elabora un pensamiento o ese pensamiento lleva una inquietud y lo hace como un objeto de investigación o algo así, ¿quiere plantear Mario Bunge? Muy bien, sí. Todo proceso de investigación inicia porque en la realidad existen problemáticas que generan preguntas, generan inquietudes. Entonces nadie investiga algo que no genera una pregunta o que no genera una inquietud, un fallo. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿A qué se deberá? ¿Qué sentido tendrá esto? ¿Esto será así como se plantea ordinariamente o es que hay otros elementos, otra forma de explicar este fenómeno, esto que está ocurriendo? ¿Cuáles son sus causas? Etcétera. Entonces, claro, sí, así es. En el pensamiento común, ordinario, uno ve, digamos, elementos problemáticas. Pues, Un momentito, estaba buscando. Sí, mira, yo lo que analicé de la lectura y lo hice en base como si uno quisiera investigar, por ejemplo, las plantas que tengamos en, no sé, en una plantación, etcétera. El conocimiento que yo puedo tener ordinario es que la plantación está llena de plantas. Yo sé qué es eso, pero si yo quisiera tener un conocimiento un poco más científico y profundo, entonces ahí es donde entra esa investigación de las plantas, para qué es, para qué uso, o cuáles son sus características, los demás. Entonces, en esa fase que yo diferencio en lo ordinario, que es un simple hecho, que yo puedo reconocer mi sentido común al verla, y lo científico es que me va a dar más detalle o más características o más propiedades de esa planta. muy bien. ¿Cómo? A través de la aplicación del método científico, ¿verdad? Con preguntas bien definidas. ¿Qué es la planta? Entonces, bueno, una pregunta general, pero pudiéramos precisar muchísimo más qué queremos saber de esa planta, ¿verdad? Entonces, con preguntas, con un método definido, con preguntas orientadoras en investigación claras y con instrumentos de investigación también propios según el objeto de estudio. Muchas gracias, Eva. Excelente. Cintia, luego Mario. Ahora sí, perdón. Profesor, yo también entendí, no sé, entendí así, que también el pensamiento, el conocimiento ordinario puede tener alguna base científica, pero que por alguna razón ya está obsoleta. Entonces tiene que volver, ya se convierte en pensamiento, en conocimiento ordinario y tiene que volver a pasar por
proceso del método científico para actualizarse, para mejorarse o para redefinirse, ¿verdad? Eso está bien. Eso es muy correcto, porque la ciencia no es de que te dice, es esto para la eternidad, no, sino que la misma ciencia se ocupa de, en el proceso de avance de las ciencias, del conocimiento y la investigación, de ir verificando las hipótesis, ya, de ir verificando las hipótesis, de ir verificando, de ir corrigiendo, de ir viendo si las teorías que se establecen como verdaderas en el campo científico, digamos, siguen estando funcionales para la descripción, análisis e interpretación del mundo. No, lo que yo quería agregar, lo que quería aportar es algo, una importante diferencia entre el conocimiento ordinario y el conocimiento científico, es el método científico, digamos. De hecho, el objeto de o sea, el objeto de estudio no es en realidad, como decía, como dice Bunge, no es necesariamente una diferencia entre unos y otros, sino la aplicación del método científico y el objetivo o la finalidad, digámoslo así, la finalidad para la cual se utiliza el método científico. Porque en realidad los temas, excepto algunos temas muy especializados, muy complejos, pueden ser objeto de cualquiera de los dos. Entonces, eso era lo que quería aportar específicamente. Entonces, exactamente, el método científico, hay que conocer el método científico, sus medios, sus instrumentos, etcétera, y el objeto definido hacia dónde, porque la ciencia, no, digamos, la ciencia no es de que va a proceder para, en una investigación, para de una sola investigación, conocer la totalidad de todos los misterios del universo, sino que va definiendo su objeto. El objeto de la ciencia, ¿cuál es el objeto de la ciencia? El objeto de la ciencia es los procesos naturales, su constitución, su estructura. Eso es lo que, eh, ese es el objeto de la ciencia, es como el objeto de la teología. El objeto de la teología es Dios, ¿ya? Es como el objeto de las ciencias sociales, el estudio de las ciencias sociales. ¿Cuál es el objeto del estudio de las ciencias sociales o de la sociología? Es la sociedad en su dinámica, su estructura, roles y y todo el asunto, ¿ya? Entonces, cada ciencia tiene definido su objeto de estudio, porque tiene definido su campo de conocimiento y de estudio. Claramente hoy día, con el tema de la interdisciplinariedad, esos cuadritos que no se podían violentar no están así hoy día, ¿verdad? Se habla del diálogo de la ciencia, o sea, la interdisciplinariedad que se aspira a la transdisciplinariedad. Pero, obviamente, el diálogo de las ciencias o la interdisciplinariedad parte del conocimiento especializado del mismo campo de estudio y de objeto de estudio, desde tu disciplina particular, porque no vas a ir a dialogar con la sociología de tal escuela, con sus resultados, si ni yo mismo conozco muy bien mi campo, mi propio campo de estudio, sea la economía, sea las ciencias sociales, la antropología, lo que sea. Entonces, obviamente, en el diálogo interdisciplinario se parte entonces del supuesto de que usted es especialista en su campo y por lo tanto puede entrar en diálogo con la metodología y los resultados de otros campos de conocimiento que ayuden entonces a la construcción de un conocimiento un poco más sistémico, diríamos, o complejo, dirían hoy desde la categoría de Edgar Morin o Moranca, en español, Edgar Morin. Pablo, por favor. Sí, profesor, vea, yo tengo una consultita ahora que aprovechamos que estamos estudiando sobre el método científico y demás. Es una cosa que a mí me resuena hace tiempo en la cabeza. Vea, yo me pregunto cuando se menciona este término, esta frase, de que el objeto de estudio es Dios. Ahorita me caen pedradas encima. Espérese para que vea. Cuando uno, o sea, es realmente correcto decirlo de esa forma, porque a mí me parece que, a mí me parece que estaría equivocada la frase de esa forma, porque es decir, no se podría tomar a Dios como objeto de estudio, se podría en su momento como teología o como ciencia
se podría tomar como objeto de estudio la interpretación del ser humano con respecto a la divinidad. Pero ¿cómo se puede tomar por objeto de estudio, como objeto, algo que es incuantificable, intangible e insustanciable? O sea, no sé cómo se puede tomar como objeto. Lo que se toma como objeto es una interpretación humana, o sea, un producto del ser humano, cómo lo interpreta y cómo la divinidad. Pero Ujú. decir propiamente que Dios es el objeto de estudio, pues, está correcto decirlo así. Totalmente de Pues, acuerdo. por eso lo que digo es que, digamos, la teología, en vez de, porque es decir, ya he escuchado a varios autores que también defienden un punto similar en el que dice, bueno, la teología no es el estudio de Dios, la teología es el estudio de la interpretación que las personas le han dado a Dios, ¿no? Sí, claro. Bueno, dos cosas. Hay un libro, por ejemplo, de Wolfgang Pannenberg, Teología y Teoría de las Ciencias, por ejemplo, donde te explica la diferencia entre eh, el conocimiento científico natural y de las ciencias sociales y cómo se diferencia del conocimiento científico en teología, que sí lo hay, porque tiene métodos y tiene objeto de estudio, tiene teorías, etcétera. Ahora, ciertamente no se estudia a Dios, sino las concepciones, representaciones, ritos, símbolos y artefactos culturales vinculados a la experiencia de fe de los pueblos en torno a la divinidad. Exactamente, eso es lo primero. Y lo segundo es sobre el tema de que hoy día en ciencia no existe tal, y aún, por ejemplo, uno ve los manuales de epistemología hoy, después de toda la revolución cuántica y de la ciencia, de la metodología, entre la diferencia entre el objeto y sujeto de investigación. No existe tal diferencia. Ya, no existe tal diferencia. Siempre, todo conocimiento, por muy científico que sea, siempre está mediado por la subjetividad de los seres humanos. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, hoy día en ciencia, en método científico y en epistemología, es aquel principio en la ciencia que se llama el tema de el entrelazamiento cuántico, por ejemplo, o la relación onda-partícula de Werner Heisenberg, por ejemplo, donde te implica de que, digamos, la realidad realmente también tiene una implicación o se define muchas veces por la observación de la persona investigadora. No sé si ustedes han leído sobre ese asunto, cómo la mirada, uno, el abordaje de la persona investigadora, dos, cómo los instrumentos que uno elige, porque los instrumentos que uno elige, uno los eligió. Alguien los construyó y los construyeron y los eligieron desde cierto paradigma científico para alcanzar cierto tipo específico de conocimiento. Por lo tanto, antes de los instrumentos y antes del método científico, ya hay decisiones precientíficas que están implicadas en el paradigma de ciencia que tenemos, que es ciencia, en los objetos o en los instrumentos de investigación que fueron definidos con ciertos criterios y en las agendas de investigación científica de por qué, para qué y con qué sentido se hacen las investigaciones. Pero eso se hace, digamos, y se tiene en consideración en la construcción del conocimiento que no se niega, se acepta que la persona investigadora está implicada en el objeto y el objeto en el sujeto de investigación. Lo que se recomienda es de que se sea riguroso en el cumplimiento del método científico y que se tenga en consideración cualquier prejuicio, preconcepto que llegue a contaminar el proceso de investigación. Ser consciente de eso, pero no es posible, se dice hoy día en epistemología o en ciencia, un tipo de conocimiento totalmente libre de cualquier mediación humana o percepción humana o subjetividad humana. Por favor. Sí, buenas noches a todos y a todas. Quería añadir algo a esta discusión. Sí. Y es la frase de inicio de Bunge. A mí me gustó mucho esa frase, ¿no? Esa primera oración dice que la ciencia es un estilo de pensamiento y de acción. Lo que me llama la atención es que poco más abajo empieza a debatirse él con el tema de la producción del conocimiento en sí. Él dice la ciencia, lo importante de la ciencia no es lo que produce, ¿sí? No es el conocimiento que produce. Y un poco él saca del medio este tema del objeto de conocimiento, porque de alguna manera pues también lo sigue viendo como producto
de un proceso. A él lo que le llama la atención, por lo menos en mi impresión del texto, le llama la atención eso, ¿no? Que la ciencia comienza con una reflexión, luego pasa a una acción que es ese método de pensamiento, pero no veo que le llame demasiado la atención o que le preste demasiado importancia a lo que produce ese proceso. Porque él sabe que lo que se produce del conocimiento tiene poco tiempo de vida. Todo tipo de conocimiento, yo creo que es una de las cosas que a mí más me llamó la atención del texto, ¿no? Es precisamente como él no es que sea pesimista sobre el conocimiento, ¿no? Sino más que nada que él sabe que todo conocimiento es muy finito, que todo conocimiento, toda producción de conocimiento tiene fechas de caducidad implantadas en ello. Por eso él le presta más atención a cuáles son los métodos a través de los cuales se produce el conocimiento o también pues los acercamientos epistemológicos para la producción del conocimiento y no tanto la producción. A mí eso pues me llama mucho la atención de este texto. Otra vez, pues esa primera oración, ¿verdad? Que la ciencia es un estilo de pensamiento-acción. La acción, entiendo yo que se refiere al método a través del cual se piensa, que lo que le preocupa a él es que tengamos maneras de pensar que no sepan cómo se está pensando las cosas. El pensamiento ordinario, precisamente la crisis del pensamiento ordinario, precisamente es que no sabe por qué llega a ciertas conclusiones y también a unas acciones, ¿no? Que de hecho, hablando de la tragedia griega, y quería mencionar dos ejemplos, la tragedia griega precisamente es la tragedia de no conocer el método a través del cual llevé a cabo una acción. Lo trágico no es el evento, lo trágico son las razones por las cuales llevé a ese evento. Dos ejemplos de eso, hace poco salió esta película de la bomba atómica, se me fue el nombre del científico. Oppenheimer, Andrés Oppenheimer. Oppenheimer, ¿verdad? Sí. Este mismo cineasta tiene dos películas precisamente sobre el tema científico, la otra es Interstellar. Buenísima. Y en Sí. ambas películas precisamente lo que se pone en cuestión es el pensamiento científico como producto. Y lo que se pone en cuestión en ambas películas, ahora tomando la clase y haciendo esta lectura y escuchando la discusión, estoy pensando en las dos películas y las dos tienen como objeto de crítica esa ciencia que tiene como fin un producto y no sus propios métodos. La crisis de Interstellar, por ejemplo, es precisamente que no se puede dilucidar el método para la respuesta de las cosas. En el caso de Oppenheimer es que el objeto de conocimiento y lo que se quiere producir a través del conocimiento genera una tragedia. Ahí está. Nada, eso. Muy bien, sí, es que exactamente. Sí, bueno, no lo veo como que se minusvalora, ¿verdad? El tema del producto, del proceso de construcción de conocimiento, sino de que realmente la historia del desarrollo del pensamiento científico, los modelos de interpretación de los fenómenos naturales, de las cosas de la naturaleza, leyes, como le llamen, es, digamos, como ya has dicho, Alex, finita, puede ser tentativa, o sea, tenemos este modelo explicativo sobre tal cual área de la ciencia o de la naturaleza. No es la última palabra, porque la ciencia avanza. Conforme avanza, el poder de los instrumentos con que penetra, entre comillas, los misterios, por decirlo de alguna manera, de la naturaleza, del cosmos. Por ejemplo, el telescopio que hizo Galileo, el primer telescopio, ¿verdad? Que hizo Galileo, etcétera, no se va a comparar con el James Webb, ¿verdad? Que jamás, es una locura. Entonces, obviamente, la descripción que podía hacer Galileo, ¿ya? Del movimiento, ¿no? De la Tierra con respecto a los planetas, etcétera, no va a ser para nada tan exacto como hoy lo es. Pero ¿a qué se debe este conocimiento?
el poder de la tecnología en la investigación científica. Es extraordinario hoy día, ya, es extraordinario. Entonces, obviamente en ese sentido, los resultados, los productos de la investigación científica son importantes en el sentido de que construyen una concepción de mundo, nuestro lugar en el mundo, las leyes, la naturaleza, los procesos ecosistémicos, etcétera, y nos dice cómo intervenir. Antes decía, ¿verdad? Con Francis Bacon, o Bacon, como le llamen, que era para dominar a la naturaleza, como se debe dominar a una doncella, decía. Pues claro, la ciencia moderna y el patriarcado van de la mano, ustedes saben, junto con el ecocidio, ya lo sabemos, ya. Pero así decía Francis Bacon, por eso es tan criticado, aunque era un genio en sus planteamientos de las ciencias modernas, pero con esos ejemplos, como que si no le hizo muy bien, ¿verdad? A su nombre hoy día, más con el tema de la filosofía feminista, etcétera. Entonces, claramente, entonces, es importante los productos de la investigación científica en cuanto que nos ayuda a transformar nuestro medio, nuestra sociedad, para la mejoría, o debería de servir para la mejoría de la vida humana en dignidad, en relación armoniosa o equilibrada con los ecosistemas, porque no solo tiene una función antropocéntrica como antes la tenía el tema de la investigación científica, solo para el bien humano de la sociedad. No, hoy día la investigación científica está en relación a la mejoría de las condiciones de vida, el desarrollo de la ciencia y la sociedad en relación equilibrada con los ecosistemas planetarios e interplanetarios, porque ahora con estos viajes de colonización a la Luna, Marte y yo no sé a dónde más vamos a llegar, que es un hecho, ¿verdad? No es Interestelar ni es la conquista de Marte, la película, es un hecho, ya que estamos colonizando, bueno, que están colonizando los que tienen dinero y poder, ¿no? Nosotros no. Entonces, claramente en ese sentido sí tiene mucha importancia el producto de la ciencia, porque los productos de la ciencia son los que nos dicen ahorita cómo entender el mundo, cómo entender la sociedad, cómo entendernos nosotros mismos y tiene implicaciones hasta cómo entendemos a Dios y la. Porque no es lo mismo el, el Deus ex machina, ¿ya? De los inicios de la edad moderna o el primer motor inmóvil de Aristóteles con la concepción de Dios, por ejemplo, de un Alfred North Whitehead o de un John Cobb o de un Leonardo Boff hoy día o de una Ivone Guevara hoy día. ¿Verdad que no tienen nada que ver una cosa con la otra? Al contrario, están contrapuestos ambos. Entonces, hasta aún eso, el producto de la ciencia tiene tantas implicaciones que hasta tiene que ver que cómo yo me concibo como ser humano, de cómo yo los concibo a ustedes a través de esta pantalla, ¿ya? En este proceso educativo, etcétera. Entonces, sí, es muy importante en el sentido de cómo, de sus aplicaciones a la sociedad, ¿ya? Pero obviamente en el sentido de que todo conocimiento es relativo y es un espejo o una fotografía de un momento del desarrollo de la ciencia y que está puesto para ser superado. Todo conocimiento debe estar puesto para ser superado por un mejor conocimiento de los objetos de estudio, sí. Entonces, en ese sentido, sí, Mario Bunge obviamente pone más el acento en el proceso de construcción del conocimiento científico a través del método científico que en los productos de las ciencias como tal. Cintia, por favor. Sí, profe, entonces, si más o menos le entiendo un poquito lo que Alex dijo, y usted, es importante entonces que ahora se le pone mucha atención al proceso, al método que se utiliza para hacer la investigación, y en el caso de ciencias como las sociales, eso es más, todavía tiene más relevancia porque es una forma en la que el autor o la persona que está investigando un objeto, ¿verdad? Un objeto de investigación, em, si hace bien la implementación de un método científico,
es lo único que nos puede dar la seguridad de que estamos eliminando en el mejor de los casos, en la mayoría del caso, la subjetividad de ese autor. La construcción del conocimiento científico no es individual, tiene que darse en comunidad científica, porque ellos y ellas son los que a través de la aplicación de mi conocimiento, la experimentación, la comprobación de lo que yo he dicho, ellos van a decir, ve, tenía razón ese equipo de investigación, porque se puede aplicar en estos ámbitos de la sociedad y de la ciencia. ¿Y es aplicable? Sí, entonces está verificado. O en la ciencia social, mira, este paradigma o esta teoría de este autor en economía se aplica entonces para la gestión de la economía en cierta sociedad y da resultado. Entonces su teoría es validada en la aplicación en la sociedad para su mejoría en la sociedad, obviamente. Aunque a veces, o la mayoría de las veces en historia de la ciencia, sus aplicaciones es para el control poblacional, para el control social, para mejorar la economía, la tecnología de la guerra, etcétera, pero que al final pues, puede tener algunas implicaciones para la mejoría de la población en general. Entonces, es lo primero. Ya, no es el individuo o la individuo aislado que dice, esta es la verdad, no. La comunidad científica lo va a comprobar. Si se aplica para la mejoría, si se aplica para explicar un ámbito de las ciencias, ¿me escuchan? Sí, ok. Sí, lo que yo he Sí, profe. dicho, muy bien, gracias. Sí, lo que yo he investigado, lo que usted ha investigado con el método científico, se aplica, tiene aplicaciones y dice, sirve, entonces se valida. Primero. Dos, si lo que yo he dicho explica un área de las ciencias que hasta ahora estaba en duda o nebuloso o realmente no existía teoría o explicación a eso, y mi propuesta explica esa área de conocimiento en el marco del paradigma científico actual, mira, entonces lo explico. Como ven aquí, dice aquí, hay una frase. Ciencia es el conocimiento general y sistemático de la realidad, bajo un determinado objetivo formal. Ya, eso es. Pueden haber varios conceptos, pero todos los conceptos apuntan a este mismo sentido. Es un conocimiento general porque las ciencias no aspiran a solo decir cómo funciona un carro. La ciencia no aspira solo a decir, ¿qué le digo? ¿Cómo funciona una computadora? La ciencia te va a decir todo eso, pero en el marco de un paradigma científico, en el marco de una visión general de la realidad. Por eso la ciencia, sus objetos son las leyes, los procesos, los fenómenos, la estructura que conforman la realidad. Pero claro, la realidad, por eso es que la ciencia, hay objetos de estudio para la química, para la física, para la cosmología, para la mecánica, para la aerodinámica, para todo esto. El conjunto del conocimiento de toda esa ciencia a través del paradigma científico y los métodos científicos se unen, no se contradicen en muchos de los casos, sino que complementan la visión y comprueban la visión en sus aplicaciones prácticas en la vida de la sociedad y el desarrollo de la ciencia y en la sociedad. Entonces, dando una imagen global del mundo. Ahora Perdón, sí. ya encontré el texto. Dice lo siguiente. El ideal de objetividad, a saber, la construcción de imágenes de la realidad que sean verdaderas e impersonales. Eso es lo que dice. Sí, sí. ¿Sigue buscando? Bueno, el texto agrega, no puede realizarse más que rebasando los estrechos límites de la vida cotidiana y de la experiencia privada, formulando las hipótesis de la existencia de objetos físicos más allá de nuestras pobres y caóticas impresiones y contrastando tales supuestos por medio de la experiencia intersubjetiva con la ayuda de teorías. Seres humanos.
Por lo tanto, todo conocimiento es humano. Todo conocimiento es humano, porque lo construimos nosotros. Muy objetivo, muy filosófico, muy metafísico, lo que sea. Somos los seres humanos con nuestras preocupaciones, con nuestros instrumentos, con nuestras agendas, con nuestras preguntas y con nuestros intereses particulares, los y las que construimos el saber. Porque yo no conozco ningún texto que lo haya escrito un ángel. Yo no conozco ningún saber científico que lo haya escrito un demonio, un ángel, un ser, no sé, bueno, ahora dicen de que, bueno, presentaron en México, ¿verdad? Todos seres no humanos, dicen. No sé si ustedes han visto esa noticia, ¿verdad? Pero yo no lo sé. Yo lo que sé que todo el conocimiento y la ciencia y sus aplicaciones a la ciencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología lo hemos hecho los seres humanos. Entonces todo conocimiento es humano. Pablo, por favor. Profe, Ajá, sí, diga. Pablo, ya tenía levantada la mano, perdón, Pablo. No, es muy rápido, nada más, profesor, que yo lo que entendía por subjetivo en la lectura es que el conocimiento tenía que ser con tres, digamos, ideas básicas, que es que sea coherente, que sea verificable y el asunto de la intersubjetividad. O sea que eso es lo Excelente. que Mario Bunge plantea Ahí es. como que el conocimiento sea subjetivo, es decir, verificable en el hecho de que otras personas puedan hacer experimentos para también comprobarlo, coherente en cuanto a que las ideas sean comprensibles, intersubjetivo, que tenga procesos y medios que puedan ser replicables por otras personas. Perfecto. Muchas gracias. Mario y Pablo han puesto los elementos fundamentales sobre la objetividad. Exactamente, Mario Bunge. Cintia. Profe, bueno, muchas gracias a Alex y a Eva, que fueron los que me dieron la pista. Dice que un aspecto de la objetividad que tienen en común el buen sentido y la ciencia es el naturalismo, o sea, la negativa a admitir entidades no naturales y fuentes o modos de conocimiento no naturales. Y ahí explica, por ejemplo, la intuición metafísica. ¿Es eso a lo que usted se refería? Claro De que que es el sí. objetivo. También, miren, yo les di a leer el texto de Mario Bunge. Mario Bunge, si ustedes no sé si han leído otras cosas de él es naturalista. Ya se inscribe entonces Mario Bunge en un paradigma científico particular, pero que no es el único paradigma científico. Porque el naturalismo exactamente te propone que toda aquella cuestión que no sea natural, que no sea comprobable en la naturaleza, en experiencia, no puede ser objeto de estudio de la ciencia. Pero resulta, por ejemplo, que el pensamiento humano, el pensamiento, los sentimientos, la empatía, no son elementos que se puedan estudiar en la mente, en el cerebro. ¿Dónde se estudia? Pueden haber regiones del cerebro más vinculadas al tema de la empatía, pero es mentira. Han visto ustedes, no sé si pueden leer a Antonio Damasio u otros autores que son neurocientíficos, pero también filósofos, que establecen entonces que te hablan de estas cosas, entre la relación entre razón y emoción, entre el tema de los fenómenos emergentes humanos, con base en la fisiología, pero que no se reduce a la fisiología. Son factores emergentes de las relaciones de procesos naturales. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que la empatía, el amor, no lo, no lo puede estudiar en un órgano del ser humano. Obviamente que es del ser humano y que emerge de la totalidad del ser humano. Pero ¿qué es eso? Entonces, ¿cómo se mide? ¿Cómo se pesa? ¿Cómo se verifica eso? Si no en los fenómenos y en los actos, más no en términos cuantificables, pesables, directamente estudiable en un órgano u objeto pesable y cuantificable de la realidad. No se puede. Entonces, Mario Bunge reconoce la intersubjetividad y que hay fenómenos humanos, ¿verdad? Que se le puede aplicar el método científico y debe ser contrastable con la realidad. Son principios que siempre, aún en teología, debe de tenerse en consideración, por lo menos en consideración, no sé si aplicarle, ¿verdad? Pero en consideración, y en ciencias sociales, y en humanidad, en filosofía, lo que sea. Pero el asunto está de que como él se inscribe en el naturalismo, si no es un objeto dentro de la naturaleza, si no es un conocimiento
que se extrae del conocimiento de los fenómenos naturales o de los procesos naturales y se puede contrastar con la realidad, entonces no es digno de ser llamado un conocimiento científico. Pero resulta entonces de que ese paradigma científico naturalista realmente es un paradigma, pero no es como el paradigma de los paradigmas. Yo entiendo a Mario Bunge que él plantea esto porque él lo que quiere es aportar al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la sociedad en términos concretos y prácticos. Yo lo entiendo, entonces para eso entonces se requiere estos elementos que él dice, pero ¿quién ha dicho de que la sociedad no necesita también la comprensión de lo que es ser humano, lo que implica la fe, las creencias, las prácticas, las comprensiones, las cosmovisiones, ¿no? Las relacionalidades entre las personas, ¿no? Que también es importante. No solo el desarrollo de tecnologías poderosas como esta computadora y la Internet, sino también otras formas de vincularnos que van más allá de objetos eh, tecnológicos como los que estamos utilizando, sino que tienen que ver con construcciones afectivas, ya, construcciones espirituales, y no lo espiritualizan esto al decir yo espirituales, ya. También es importante para la sociedad, pero obviamente debe ser contrastable, debe ser de alguna manera importante, que aporte al conocimiento y al desarrollo de la sociedad este conocimiento, aunque no sea naturalista o materialista, pero que sí que sea importante desde el punto de vista del fenómeno humano. Muy bien. La ciencia del conocimiento general y sistemático de la realidad, con un objeto formal. La ciencia no pretende tener la verdad, sino el concepto de verdad en ciencia no es el concepto de verdad en filosofía ni en teología. Así como digamos, bueno, voy a quedarme con verdad. La categoría de verdad tiene una función, dice aquí, orientadora en la investigación científica. Por eso decir que una teoría es verdadera es afirmar que da una descripción correcta de un aspecto de la realidad. Esa es la función de la categoría de verdad, que es metacientífico. La categoría de verdad en ciencia es metacientífica en cuanto que te brinda un horizonte orientativo u orientador en la construcción de la ciencia, porque la ciencia aspira a que todas las explicaciones que da sobre la realidad sean verdaderas. Por eso la ciencia no aspira a la verdad metafísica, según Tomás de Aquino, según Aristóteles, según quien sea, el filósofo o teólogo, ¿no? La ciencia aspira a la verdad en cuanto que quiere que sus teorías sean verdaderas y que esa explicación sobre la realidad, o sea, si explica correctamente un aspecto de la realidad, entonces la teoría es verdadera. Esa es la función del concepto de verdad en ciencia. El concepto de verdad en el caso de la teología, por ejemplo, es diferente, ¿ya? Y ahí hay complicaciones serias, ¿ya? Complicaciones serias para el estudio de la teología, pero que no renunciamos desde la discusión de la epistemología, en el caso de la teología, a aspirar a que nuestros acertos, de que nuestras conclusiones y nuestras reflexiones tengan un carácter de verdadero, ¿ya? No en cuanto que si dejo caer esta taza al suelo, verdaderamente va a caer y se va a quebrar contra el piso. Pero pueden haber verdades respecto a la concepción de mundo, concepción de sociedad, concepción de lo humano y sus implicaciones éticas, prácticas y en el desarrollo de la sociedad, sí. ¿Y se puede verificar eso? Claro que sí. ¿De cómo? Veremos. Entonces, Wiener, con base en un filósofo de la ciencia, dice lo siguiente. Esta
permite establecer ciertas condiciones para las afirmaciones que pretenden ser científicas. Toda afirmación que pretenda ser científica debe tener estas tres condiciones. Escuchen bien. Debe de tener el postulado de proposicionalidad. Aquí es proposicional, aquí está mal escrito. El primer postulado para que un conocimiento sea científico es que los postulados debe respetar el postulado de proposicionalidad o proposicional. El postulado de proposicionalidad ya consiste en dar preguntas, definiciones y afirmaciones que pueden ser verificadas, que pueden ser verdaderas. Dice, en las preguntas se expresa el interés peculiar del observador. Por ejemplo, ¿qué es ciencia? ¿Qué es Dios? ¿Qué es esa reacción química? ¿Por qué tal cosa causal de la causalidad? ¿Cómo se explica esto? Entonces son preguntas que expresan el interés particular de un observador. Preguntas que tienen que estar bien planteadas y bien definidas por la persona investigadora. Las definiciones dentro de la proposicionalidad son determinaciones conceptuales con las que se asegura que quienes utilizan las mismas palabras hablen de las mismas cosas. Entonces yo voy a estar hablando, por ejemplo, de reacción química y alguien me va a decir que reacción química es todo aquello que se puede plasmar en un cuadro o una pintura de Vincent Van Gogh, mientras que otro me puede decir que una reacción química tiene que ver con el grado de reactividad entre dos compuestos químicos. Entonces, si partimos de dos definiciones tan dispares, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, la ciencia parte entonces de teorías, categorías y definiciones que el pensamiento científico comparte como verdaderas y que va a orientar entonces la formación y construcción del pensamiento científico. También dentro del mismo postulado proposicional se dan afirmaciones que se entienden unos acertos capaces de ser verdaderos. ¿Qué es un acerto? ¿Qué es un acerto en ciencia? Un acerto es una afirmación que pretende ser verdadera en ciencia. Eso es un acerto. ¿Ya? Un acerto es una afirmación que pretende ser verdadera porque pretende y dice algo verdadero sobre la realidad. O algo verdadero sobre el objeto de estudio de esa ciencia. Ya te doy la palabra, Ignacio. El segundo postulado es el postulado de coherencia. Para que las afirmaciones tengan carácter científico o verdadera, debe también tener el postulado de coherencia. Esto es una consecuencia de que la ciencia no pretende saber sin más todas y cada una de las cosas, sino que tiene un objeto formal. ¿Qué significa esto? Yo no voy a estar hablando, por ejemplo, de la dinámica de la sociedad Bribri en Costa Rica, de la comunidad indígena Bribri, o de las comunidades Misquitas, Mayana o Mapuche, etcétera, las dinámicas de la impartición de justicia o de organización política de esas comunidades. O sea, entonces, ¿cuál es mi objeto de estudio? Mi objeto de estudio es la organización política y jurídica de la comunidad indígena X. Pero resulta de que cuando estoy desarrollando la investigación, me empiezo a hablar del gato en la luna, empiezo a hablar de química, empiezo a hablar o sea, no, coherencia. Estás hablando de un objeto de estudio bien definido. Ubíquese y oriéntese por ese objeto de estudio. Para que sea un conocimiento válido científicamente, debe tener un postulado de coherencia. Y la coherencia te lo da ajustarse al objeto de estudio que uno está trabajando. Como dije al inicio, existe la interdisciplinariedad. Eso es otra cosa. Ya, eso es otra cosa. No estoy hablando de que se niega eso, sino que estoy hablando de que en las disciplinas particulares hay objetos de estudio formales. Pero los resultados de la investigación sobre el objeto formal de esa ciencia, los resultados de ella pueden entrar en diálogo con los resultados de otras ciencias, sí,
pero esa es otra historia. En términos de la disciplina y la rigurosidad disciplinaria, postulado de coherencia, objeto de estudio es objeto de estudio de tu ciencia, ya, de tu ciencia. Y aquí viene la dificultad. Entonces, en teología no está complicado el postulado proposicional porque hacemos preguntas definidas, precisas y bien hechas que nos orientan en investigación, sí. Nuestras definiciones categoriales, o sea, nuestras teorías de análisis e interpretación, las tenemos en teología también, claro. Y también hacemos afirmaciones con pretensión de verdad. Cuando hacemos investigación en teología no es, o en ciencias sociales, no es para decir mentiras, porque estamos diciendo algo que pretendemos sea verdadero. Y el postulado de coherencia también, en teología o en ciencias sociales se puede. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro campo de estudio con nuestros objetos de estudio particulares, nuestras metodologías particulares y un abordaje y tratamiento de nuestros objetos de estudio definidos. No hay. Ahora, el postulado de controlabilidad, ahí es donde está el kit del asunto. Dice, la pretensión de verdad que ostenta las proposiciones científicas deben ser demostrable. Postulado de controlabilidad. Debe haber medios y posibilidades para examinar las afirmaciones del observador desde un punto de vista de su exactitud. De lo contrario, podría afirmar impunemente cuanto le viene en gana, hasta lo contradictorio, y nadie podría, en definitiva, alcanzar la realidad o un conocimiento verdadero. Es con respecto, en parte de la pregunta de Pablo. Me parece que nuestras concepciones de Dios, sea por la mitología, las diferentes religiones, tradiciones, etcétera, quedaría en un conocimiento ordinario. No podríamos meterlo dentro de un conocimiento científico porque no podemos pasarlo por el método. Esa como un comentario respecto a lo que comentó Pablo. La Ajá. otra, me interesa mucho esa lectura que cita tanto el profesor sobre cómo valorar la validación de la, de la investigación con respecto a lo que es teología. Este autor que acaba de mencionar el profesor, si tal vez usted nos podría compartir esa lectura, porque me parece que es como lo más aplicable de este curso hacia nuestras diferentes áreas, sea ciencias bíblicas o sea teología. Lástima que no lo colocó la persona que desarrolló el programa, no lo tomó en cuenta como parte de la aplicación del curso a nuestras diferentes intereses. Pero sí me gustaría tal vez si nos compartiera, no como un material extra para cada uno de nosotros. Lo otro es que tomando en cuenta que es un conocimiento científico, es aquel que pasa por el método científico, en el texto hablaba sobre que hay diferentes métodos según el objeto de estudio, si no Correcto. entendí mal. Exacto. Pero yo no conozco sobre métodos, entonces para mí método científico es el típico observación, pregunta, hipótesis, experimentación, resultado y conclusión. Eso es lo que aprendí yo en la escuela. Entonces cuando me hablas sobre que hay diferentes métodos según cada objeto de estudio, querías saber a qué se refería o si es que se refiere a que la experimentación va a ser orientada al objeto de estudio, porque no es lo mismo estudiar sobre un tema o sobre un fenómeno que otro, pero no sé si es que se difiere a este método básico. Gracias. Sí, bueno, lo primero, rápidamente, en teología, a ver, ¿qué es ciencia? O sea, ¿qué es, mejor dicho, qué es el conocimiento científico? ¿Qué es la investigación científica? Ya, entonces, para que un conocimiento sea científico, debe pasar por un proceso de construcción del conocimiento científico, que te lo da el método y la definición del objeto de estudio, ¿no? Y tener en consideración los tres postulados: proposicional, coherencia y de controlabilidad. Ahí está el asunto. Ahora, en teología se da esto, sí.
Entonces, por lo tanto, los resultados en teología que tiene su método, su objeto de estudio y que aplica estos postulados y sus conclusiones son coherentes con estos tres elementos, entonces se infiere, por lo tanto, que su conocimiento de científico en el ámbito de las ciencias hermenéuticas. Bueno, muchas gracias. Respondiendo tal vez un poco a la pregunta del compañero Ignacio, eh, bueno, según tal vez le interesa, pues puede tomar algún apunte. Yo sé que más métodos, pero nada más es como un dato que puedo tal vez ahí aportar. En realidad yo lo que reconozco son, supongo que habrán más, pero hay como 8 puntos o 8 métodos, digamos, de científicos o métodos de de investigación que se pueden reconocer y que son como fáciles de explicar. Uno es el método experimental, que y es como más común, el experimental es como más común en las ciencias naturales, ¿no? Que son como cuando se ocupan laboratorios, que son experimentos en áreas controladas, Ujú. digamos, en entornos de laboratorio. El segundo es el método observacional, ¿verdad? Que es más utilizado como en tipo astronomía, geología, ecología, esas cosas se ocupan como observar, como las estrellas, el entorno solar, ¿verdad? Y que son experimentos controlados, pero más que todo en observando eventos, ¿no? Naturales o fenómenos y demás. Después está el método histórico, que es el que decía el profesor, que el método histórico, pues lo que busca, bueno, son como las ciencias sociales y demás, ¿no? Que buscan más que todo como estudiar eventos pasados, recolectar datos, y que en eso se basa el método, ¿verdad? Son como la forma en la que el método se basa para el objeto de estudio, que es ese, ¿verdad? Entonces lo que busca el método histórico, pues es documentar testimonios, documentos, libros, etcétera. El método, por ejemplo, el otro sería el método comparativo, que es como digamos, la biología, antropología y demás, que es, digamos, cuando buscan comparar dos elementos aislados. Por ejemplo, cómo se desarrolló tal especie animal en esta isla y cómo la misma especie en una isla separada se desarrolló diferente. O cómo esta población en este lugar del país que estaba más aislada, o esta tribu, o esta se desarrolló de esta forma y tuvo estas, y esta otra que estaba cerca también se desarrolló, pero diferente. Entonces comparan, ¿no? Después está el método de modelado, que es más utilizado como en la bueno, la gente que estudia el clima, la física teórica y las matemáticas, que son más que todo como un método que lo que busca es de hacer, em, ¿cómo se llama? Funciones matemáticas, y lo que buscan es como Modelos predecir teóricos de mejores, funcionamiento ajá, y predictibilidad. Correcto. exacto, que es como para la Sí. gente que estudia los fenómenos climáticos y demás. Y los últimos tres que yo reconozco, digamos, es como el método estadístico, que son como para la psicología, sociología y demás, digamos, como ciencias sociales, que lo que buscan son por recolectar datos cuantitativos, ¿no? Cosas que se patrones, relaciones, tendencias, etcétera. El método descriptivo, que es como para ciencias como la lingüística, antropología, cuestiones de eso, que lo que buscan son pues describir lenguajes, culturas, prácticas, ese tipo de cosas, digamos, como en la teología se puede aplicar esto, o acudimos a esto cuando se estudian, por ejemplo, las culturas de los autores bíblicos y demás cosas que pues, se utilizan métodos descriptivos para ver cómo era el entorno social de ese tiempo. Y el último, pues que yo reconozco es como el etnográfico, el método etnográfico, que es igual como para antropología, sociología y demás, que esto lo que busca pues son estudiar las culturas y las comunidades, digamos que sumergiéndose en el entorno, pero a diferencia del otro es como con un contacto directo, digamos, con las personas, que eso sería como en tiempo presente, ¿verdad? Que esto ya es como cuando usted tiene como contacto con la comunidad, con la cultura, con el pueblo y demás, y que usted puede estudiarlo, pero ahí, ¿verdad? En una interacción directa con las personas. Eso tal vez es Ujú. como para poder aclarar un poco y como más puntualmente lo Los que el compañero diferentes decía, métodos, los tipos correcto. de métodos, correcto. Gracias. Pura idea. Sí, Entonces hay podríamos decir diferentes, que en la etapa de experimentación es donde cada método se va a ajustar a su objeto de estudio. básicamente, gracias. En síntesis, eso es exactamente. Ok. Ya, no tiene diferencia. Muy bien, bueno, finalizando, en ciencia se trabaja por ciertos tipos de juicios. Está el juicio analítico, el juicio sintético y el juicio sintético a posteriori y el juicio sintético a priori.
Entonces son juicios que pretenden decir algo sobre la realidad. Son juicios que hacen, o sea, son juicios sobre la realidad que pretenden verdad. Es como un acerto, ¿verdad? Un acerto, que es un acerto, una afirmación que tiene aspiración a ser verdadera en ciencia. Se dan a través de juicios, ya analíticos, sintéticos a priori y a posteriori. Esto uno lo lee, por ejemplo, en la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, ya, el juicio, estos tipos de juicios. Entonces, ¿qué es? Quitó ese asunto. Por ejemplo, un juicio analítico es, por ejemplo, Jesús de Nazaret vivió en el siglo I. Eso es un juicio analítico. Dice algo sobre el objeto o el sujeto de estudio. Dice algo, describe algo verdadero sobre el objeto. Jesús de Nazaret vivió en el siglo I. Ese es un juicio sintético. Se dice algo sobre el objeto de estudio que es verdadero. En la ciencia hoy día ya no es como antes, que se pretendía que Jesús era un mito y que Jesús no existía. Hoy hay un consenso en la ciencia de la plausibilidad, por lo menos, de la existencia de Jesús en el siglo I. Entonces ese es un juicio analítico. ¿Qué es un juicio sintético a posteriori? Es cuando ya se dice algo sobre ese sujeto, pero que ya no solo lo describe en términos verdaderos, sino que le agrega otro asunto a partir de la experiencia. Por ejemplo, Jesús de Nazaret vivió en el siglo I y era un taumaturgo, o si se quiere brujo, si ustedes quieren decirlo, era un taumaturgo, un curandero. Entonces, espérate. Podemos saber, o sea, en la ciencia, de que Jesús de Nazaret vivió en el siglo I, un juicio analítico. Pero la experiencia de quienes lo vieron, según el testimonio bíblico, es que también era curandero, era un taumaturgo y exorcista. Entonces ya eso es un juicio sintético a posteriori. ¿A posteriori por qué? Porque además de lo que describe como Jesús de Nazaret vivió en el siglo I, la experiencia le agrega otra descripción a posteriori, como hizo exorcismo y curó a personas, y era un exorcista y curandero. Y el juicio sintético a priori, este Jesús de Nazaret, que vivió en el siglo I, juicio analítico. Ahora, juicio sintético a posteriori, y que era taumaturgo y curandero, juicio sintético a posteriori, es el Hijo de Dios. A priori, o sea, ¿cómo se demuestra? Eso ya a priori, o sea, porque el juicio a priori no quiere decir algo sobre la descripción del sujeto en cuanto sujeto histórico, ni en cuanto a sus actos como tal. No era un taumaturgo, un carpintero, no sé qué cosa, sino un juicio a priori, o sea, que no está sujeto a la verificación. Es el Hijo de Dios. Entonces, básicamente, esos son los tres tipos de juicios que Immanuel Kant establece y que se retoma a la hora de construir juicios. O sea, de querer decir algo, una verdad sobre una realidad o un objeto de estudio particular. Ustedes vamos a ir trabajando estas categorías, ya no hoy, solo las leemos. Pueden ser trabajo en pareja o individual. ¿Qué es teoría en ciencia? ¿Qué es silogismo? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es una inferencia? ¿Qué es la argumentación? ¿Qué es la duda en ciencia? La duda en ciencia es importantísima, la duda metódica, ¿verdad? Sin duda no avanza la ciencia. ¿Qué es epísteme y qué es doxa? Según Platón, ¿verdad? Pero también hoy se maneja así. ¿Cuáles son las falacias lógicas? ¿Qué son falacias lógicas? ¿Y qué es la contrastabilidad? Como hemos visto, hemos estado solo en pensamiento científico, ¿verdad? Cómo se razona científicamente, cómo se plantea este tema. Y esa es la última lámina de los 4 momentos que vamos a trabajar en la investigación. Solo se los quería dejar para cerrar el encuentro, dejárselo así, para que dejar en claro una cosa, muchachos y muchachas. Vamos a trabajar primero un diseño de investigación.
Cuando ya tengamos nuestro tema, vemos dónde se plantea el problema, se justifica objetivo y todo esto. El diseño de investigación debe contener estos elementos. Este es un documento, este es el proyecto de investigación. Es lo primero que ustedes entregan. O sea, esta es la promesa, el contrato que ustedes van a establecer conmigo, el compromiso que van a establecer entre ustedes de lo que van a investigar. Es la propuesta, el proyecto. Esto se entrega. Luego, esta propuesta o proyecto se lleva a cabo, se realiza, se ejecuta. Ya es el trabajo de campo. ¿Dónde? Se aplican las técnicas e instrumentos de investigación, se recolectan datos y se da el análisis de datos. Y al final del análisis de datos, ¿qué resulta? Un informe de investigación, ¿verdad que sí? Este informe de investigación se pone en diálogo crítico ¿con qué? Con las preguntas problemas, con el marco teórico, no, con la pregunta problema, con el marco teórico y con el paradigma de interpretación social, histórica, política que ustedes vayan a elegir. Ya, como por ejemplo, si ustedes hacen un tema en teología por ser lo más cercano, y ustedes están hablando, por ejemplo, de la dominación de la mujer y de la naturaleza por el patriarcado, entonces ustedes van a decir, toda esta investigación que hice en la iglesia en Costa Rica, en Moravia, sobre la exclusión de las mujeres por el patriarcado de la iglesia, etcétera, y la interpretación patriarcal de la Biblia, lo voy a contrastar con un modelo teológico. ¿Cuál? El de Ivone Guevara del ecofeminismo. Ya, ese es el modelo con el que voy a dialogar y a contrastarlo, siempre teniendo en consideración la pregunta problema y mi marco teórico. Ese es el tercer momento de la investigación. Primero, presentar el diseño de investigación. Luego, ejecutar la investigación que constituyen esto. Tercer paso, la discusión más teórica, interpretativa. Y por último, el informe ya, que es la sistematización y ajustar todo lo descubierto y encontrado en el proceso de investigación según los formatos de tesis de monografía, con el cuidado de redacción y con las normas Chicago. Entonces, son 4 momentos que vamos a trabajar en investigación. Presentan el proyecto, ejecutan el proyecto, discuten teóricamente y críticamente y presentan sistematizadamente el proyecto o los resultados en formato de monografía y con los requerimientos técnicos.